Querido John, Nicholas Spark, capítulo 18. Esa noche dormí en la cama de mi padre, la única vez que lo he hecho en toda mi vida. La tormenta había cesado y la temperatura había subido hasta un punto incómodo. Ni siquiera hallé alivio ante el calor sofocante tras abrir las ventanas de par en par. Inquieto, no dejé de dar vueltas en la cama durante horas. Cuando me levanté a la mañana siguiente, con una gran sensación de fatiga, encontré las llaves del coche de mi padre en la cocina. Lancé mi petate en el asiento trasero y recogí varias cosas que quería conservar de la casa. Aparte de la fotografía. No había gran cosa. Después llamé al abogado y acepté su oferta de encontrar a alguien que tirara todos los trastos y vendiera la casa. Dejé la llave de la puerta principal dentro del buzón. En el garaje necesité unos pocos segundos para poner en marcha el motor del automóvil. Di marcha atrás hasta salir a la calle. Cerré la puerta del garaje y me aseguré de que todo quedaba cerrado con llave. Contemplé la casa desde el patio, pensando en mi padre y con la certeza de que nunca más volvería a ver ese lugar. Conduje hasta la residencia geriátrica, recogí las pertenencias de mi padre. Luego me marché de Wilmington, tomé la autopista en dirección hacia el oeste y puse el cambio automático. Habían transcurrido muchos años desde la última vez que desde que había visto ese tramo de la carretera. No presté mucha atención al tráfico, pero la sensación de la familiaridad me abordaba a oleadas. Pasé por la ciudad de mi juventud, atravesé Raleigh y me dirigí hacia Chapel Hills, donde los recuerdos emergían en mi mente con una dolorosa intensidad, hasta que me sorprendí a mí mismo pisando el acelerador, en un intento de dejar atrás todos esos retales de mi vida. Pasé por Burlington, Greensboro y Winston-Salem. Únicamente así hice una parada para repostar combustible a primera hora del día, que aproveché también para comprar una botella de agua. No volví a detenerme en todo el trayecto, ya que no tenía hambre. Lo único que hice fue tomar sorbos de agua de vez en cuando. La fotografía en la que salía junto a mi padre estaba boca arriba en el asiento del copiloto. Cada vez que la miraba, intentaba evocar al muchacho del retrato. Al cabo de un rato, tomé el desvío hacia el norte, siguiendo una pequeña carretera que discurría entre unas montañas moteadas de diversos tonos azules que se extendían de norte a sur, una bella elevación en la corteza terrestre. A última hora de la tarde, aparqué el coche delante de un motel situado y justo a la salida de la carretera. Sentía el cuerpo entumecido y tras realizar unos estiramientos durante varios minutos me duché y me afeité. Me puse un par de pantalones vaqueros limpios y una camiseta y me debatí entre salir a cenar o quedarme en la habitación, pero todavía no tenía hambre. En el disco solar Con el disco solar en descenso en el horizonte, el aire no ofrecía ni una pizca del asfixiante calor húmedo de la costa, y expiré el aroma de las coníferas provenientes de las montañas. Allí era donde Savannah había nacido, y tenía la certeza de que todavía la encontraría allí. Aunque podía haberme acercado a la casa de sus padres y haberles preguntado directamente por su paradero, decliné la idea ante la incertidumbre de cómo reaccionarían ellos con mi presencia. En lugar de eso, conduje por las calles de Lenoir, atravesé el distrito comercial, lleno de tiendas y de una variada oferta de restaurantes de comida rápida, y aminoré la marcha solo cuando llegué a la parte menos concurrida de la ciudad. Allí se extendía la parte de Lenoir que no había cambiado, donde los recién llegados y los turistas eran siempre bien recibidos como visitantes, pero jamás serían considerados parte de esa comunidad. Aparqué delante de un salón de billar ruinoso, un lugar que me recordó alguno de los espacios más frecuentados en mi adolescencia. En la ventana había colgados anuncios de cervezas con luces de neón y el aparcamiento estaba lleno a rebosar. Sabía que un lugar como ese encontraría la información que buscaba. Entré. En la máquina de música sonaba una canción country de Hank Williams y el ambiente estaba enrarecido por las
finas columnas de humo que se desprendían de los cigarrillos. Las mesas de billar estaban dispuestas todas juntas. Cada jugador lucía una gorra de béisbol. 2 de ellos tenían una bola de tabaco de mascar en sus mejillas. Las paredes estaban decoradas con trofeos de metal, rodeados de un sinfín de objetos de recuerdos de las carreras de coches NASCAR. Había fotos de los concursos de Talladega y Martinsville, North Willesboro y Rockingham, y a pesar de que mi opinión acerca de ese deporte no había cambiado, ese decorado me relajó imprescindiblemente. En una esquina del bar, debajo de la cara sonriente de Dale, el legendario piloto de carreras, había una jarra llena de monedas, con una nota en una etiqueta en la que se solicitaban donativos para ayudar a una víctima de cáncer de la ciudad. Sentí un inesperado impulso de compasión y lancé un par de dólares. Tomé asiento en la barra y me entretuve conversando con el camarero. Tenía mi edad y su acento marcado me parecía el de Savannah. Después de 20 minutos de distendida charla, saqué la foto de Savannah del billetero y le expliqué que era una amiga de la familia. Cité el nombre de sus padres e hice preguntas que dejaban entrever que ya había estado en ese sitio antes. El camarero se mostró receloso, lo cual me pareció absolutamente normal. En las ciudades pequeñas la gente muestra una tendencia a defenderse los unos a los otros de la curiosidad de los intrusos, pero al parecer él había pasado un par de años en el cuerpo de marines, lo cual resultó ser de gran ayuda. Al cabo de un rato asintió con la cabeza. Sí, sé quién es, dijo. Vive en las afueras, en Old Mill Road, cerca de la casa de sus padres. Eran más de las 8 de la tarde y el cielo se iba tiñendo con unas oscuras tonalidades grises. 10 minutos más tarde le dejé una buena propina y me encaminé hacia la puerta. Curiosamente, mi mente estaba en blanco cuando me adentré en el paraíso de los caballos. Por lo menos esa había sido mi impresión la última vez que estuve allí. La carretera por la que conducía se volvió más empinada. Comencé a reconocer algunas marcas del terreno. Sabía que al cabo de pocos minutos pasaría por delante de la casa de Savannah. Cuando lo hice, me decliné sobre el volante, buscando el siguiente corte en la valla, antes de girar y acceder a una larga carretera de gravilla. Cuando tomé la curva, me fijé en un letrero pintado a mano que anunciaba un sitio denominado Hop and Horse. El traqueteo de las ruedas del coche mientras rodaban por encima de la gravilla me resultó absolutamente reconfortante, y me detuve bajo un sauce al lado de un todoterreno destartalado. Centré la vista en la casa blanca de planta cuadrada con la pintura ajada, el tejado acabado en pico y una chimenea que apuntaba hacia el cielo. Parecía emerger de la tierra como una imagen fantasmónica que hubieran tardado 100 años en formarse. Una bombilla alumbraba la deteriorada puerta de la entrada y una pequeña planta descollaba de una maceta colgada junto a una bandera americana. Ambas se mecían rítmicamente con la brisa. En uno de los flancos de la casa había un granero ruinoso y un pequeño corral, después un campo de hierba verde y fresca, cercado por una pulida valla de maderos blancos que se perdía entre una hilera de robles imponentes. Al lado del granero se erigía un cobertizo, y en las sombras pude distinguir las siluetas de unos aperos deteriorados. De pronto me pregunté qué estaba haciendo allí. Aún no era tarde para marcharme, pero me quedé paralizado, incapaz de dar la vuelta y regresar por la misma carretera. Por la noche, por lo que había llegado. El cielo refulgía con tonos rojos y amarillentos antes de que el sol decidiera ocultarse por completo detrás de la línea del horizonte para dejar las montañas sumidas en una extraña oscuridad. Me apeé del coche y me acerqué a la casa. El rocío de la hierba humedecía la punta de mis zapatos. Aspiré el aroma de las coníferas otra vez. Podía escuchar el canto de los grillos y la llamada imperturbable de un ruiseñor. Los sonidos se confirieron la fuerza necesaria para encararme al porche.
Intenté pensar en lo que iba a decir si ella salía a recibirme, o qué le diría a él mientras decidía qué hacer. Un perro labrador vino a mi encuentro meneando la cola. Alcé la mano. El animal la lamió amistosamente antes de dar media vuelta y bajar los peldaños trotando. Su cola seguía moviéndose hacia ambos lados mientras se dirigía a uno de los flancos de la casa. Y al escuchar la misma llamada que me había guiado hasta Lenoir, bajé el porche y lo seguí. El perro se agazapó hasta prácticamente tocar el suelo con el vientre. Se arrastró por debajo de la valla y después trotó hacia el granero. Tan pronto como el perro desapareció, vi que Savannah salía del granero con un par de balas de heno bajo los brazos, en la pradera. Los caballos se le aproximaron al tiempo que ella empezaba a esparcir el heno en los pesebres. Continué avanzando. Ya se disponía a volver al granero cuando me vio de soslayo. Dio un paso, volvió a mirarme y después se quedó paralizada. Por un largo instante ninguno de los dos se movió. Con su mirada fija en la mía, me di cuenta de que había cometido un error al pasar a verla de ese modo, sin previo aviso. Sabía que tenía que decir algo, cualquier cosa, pero no se me ocurría nada. Lo único que podía hacer era seguir mirándola. Los recuerdos me agolparon en tropel en mi mente. Me fijé en lo poco que había cambiado desde la primera vez que la había visto, igual que yo. Savannah llevaba un par de pantalones vaqueros, una camiseta considerablemente sucia y unas botas de montar desgastadas y llenas de mugre. En cierta manera, su aspecto desaliñado le confería un aire campestre que se podría definir como atractivo. Su pelo era más largo de como lo recordaba, pero todavía tenía la pequeña separación entre los dientes frontales que siempre me había parecido tan seductora. Savannah, dije al fin. No fue hasta el momento en que hablé cuando me di cuenta de que ella se había quedado tan sorprendida como yo. De repente esbozó una amplia sonrisa de inocente placer. John, exclamó, me alegro de volver a verte. Ella sacudió la cabeza, como si intentara despertarse de un sueño. Luego volvió a escrutarme de arriba abajo, cuando finalmente se convenció de que no estaba delante de un espejismo. Se acercó corriendo por la valla y la rodeó. Un momento después pude notar sus brazos alrededor de mi cuello. La calidez de su cuerpo me daba la bienvenida. Por un segundo pensé que nada había cambiado entre nosotros. Quería abrazarla para siempre, pero cuando se apartó, la ilusión se desmoronó y de nuevo nos convertimos en dos extraños. Su expresión proyectaba la pregunta que había sido incapaz de contestar durante el largo trayecto hasta aquí. ¿Qué haces aquí? Aparté la vista. No lo sé. Simplemente necesitaba venir. A pesar de que no me preguntó nada, su expresión proyectaba una mezcla de duda y curiosidad, como si no estuviera segura de si quería una explicación más detallada. Retrocedí un paso para darle más espacio. Podía ver las siluetas ensombrecidas de los caballos en la oscuridad y sentí el peso de los sucesos de los últimos días. Mi padre ha muerto, susurré, y sus palabras parecieron salir de la nada. Solo he venido por el funeral. Savannah permaneció callada y su expresión se suavizó hasta adoptar esos rasgos de espontánea compasión que un día tanto me habían atraído. Oh, John, lo siento, murmuró. Volvió a aproximarse. Esta vez en su abrazo noté un gran afecto. Cuando se apartó, su rostro ponía de manifiesto su tristeza. ¿Cómo ha sucedido? Preguntó, haciéndome cariñosamente de la mano. Podía detectar auténtico pesar en su voz. Hice una pausa, sintiéndome incapaz de resumir los 2 últimos años en una sola frase. Es una larga historia, concluí. Bajo el brillo de las luces del granero, pensé que podía ver en su mirada ciertos recuerdos que ella quería mantener enterrados. Relaté una vida que hacía tiempo que había pasado. Cuando me soltó la mano, vi el anillo de casada brillando en el dedo de su mano izquierda. La visión me propinó una dosis de la fría realidad. Ella reconoció mi expresión. Sí, afirmó, estoy casada. Lo siento, no debería haber venido, balbucí, negando con la cabeza.
Su reacción me sorprendió, ya que hundió la mano levemente antes de proclamar: «No pasa nada». La di a la cabeza y me preguntó: «¿Cómo me has encontrado?» «Oh, es una ciudad pequeña». Me encogí de hombros. Solo le he preguntado a una persona. ¿Y te lo ha dicho así sin más? He sido persuasivo. Todo aquello era extraño. Ninguno de los dos parecía saber qué decir. En parte deseaba continuar allí de pie mientras los dos retomábamos la amistad perdida y nos contábamos lo que había sucedido en nuestras vidas desde la última vez que nos habíamos visto. No obstante, al mismo tiempo temía que su marido apareciera de un momento a otro por la puerta y que o bien me tendiera la mano o bien me retara una pelea. El silencio se rompió con el relincho de un caballo. Por encima del hombro de Sabana divisé 4 caballos con las cabezas bajas y hundidas en los pesebres. Entre las sombras y el círculo de luz de granero, otros 3, incluido Midas, estaban mirando a Sabana, como preguntándose si se había olvidado de ellos. Finalmente ella hizo una señal por encima del hombro. He de encargarme de ellos, es su hora de comer y se están impacientando. Cuando asentí con la cabeza, Sabana dio un paso hacia adelante, luego se giró. Justo cuando llegó a la valla me preguntó: «¿Quieres echarme una mano?» Dudé unos instantes, miré descaradamente hacia la casa. Ella siguió mi mirada. «No te preocupes, no está aquí, y la verdad es que me irá muy bien tu ayuda». Su voz era sorprendentemente tranquila. A pesar de que no estaba seguro de cómo interpretar su respuesta, asentí. «Será un placer». Ella esperó hasta que me acerque y cerró la valla detrás de mí. Señaló hacia una pila de estiércol. Vigila con sus excrementos porque te mancharán los zapatos». Esbocé una sonrisa. «Lo intentaré». En el granero separó una bala de heno, después otras 2 y me las pasó. «Esparce el heno en los siguientes pesebres, yo iré a buscar la avena». Hice lo que me ordenó. Los caballos se acercaron a los pesebres. Sabana regresó con un par de cubos de avena. «Será mejor que le des espacio para comer. Podrían darte un empujón sin querer». Me aparté un poco. Sabana colgó los cubos en la valla. El primer grupo de caballo trotó hacia la avena. Sabana los observó con evidente orgullo. «¿Cuántas veces has de darles de comer?» «2 veces al día, cada día. Pero no todo acaba ahí. Te quedarías sorprendido de lo torpe que pueden ser a veces. Siempre estamos avisando al veterinario». Sonreí. «Por lo visto, supone un trabajo de jornada completa». «Así es, dicen que tener un caballo es como vivir con un ancla a cuestas. A menos que recibas ayuda de alguien, el día a día es muy duro, incluso durante el fin de semana». «¿Tus padres te ayudan?» «A veces, cuando realmente lo necesito, pero mi padre se está haciendo viejo y existe una gran diferencia entre encargarse de un caballo y cuidar a 7». Ya me lo imagino. En el cálido abrazo de la noche oí el monótono canto de las cigarras mientras procuraba impregnarme de la paz de ese refugio y sosegar mis pensamientos completamente desbordados. «Es exactamente el lugar donde imaginé que vivirías», dije al final. «Yo también, pero es mucho más duro de lo que pensé. Siempre hay algo que reparar. No te puedes ni imaginar los problemas que tenemos en el granero, y buena parte de las vallas se desmoronó el pasado invierno. Invertimos muchas horas de trabajo durante la primavera en repararla». Al oír que pronunciaba el verbo invertimos en plural, supuse que se refería a su marido. Todavía no estaba preparado para abordar esa cuestión y ella tampoco parecía lista para hacerlo. Pero es un lugar muy bonito, aunque suponga esa considerable carga de trabajo. En noches como esta me gusta sentarme en el porche y escuchar los sonidos de la naturaleza. Apenas se oyen coches y hay tanta paz, me ayuda a despejarme la mente, especialmente después de un día largo y duro. Mientras Sabana hablaba, noté cómo medía las palabras y presentí su deseo de mantener nuestra conversación en un plano seguro. Me lo imagino.
Necesito limpiarles los cascos a los caballos, anunció. ¿Te apuntas? No sé qué tengo que hacer, admití. Es fácil, yo te enseñaré. Desapareció dentro del granero y volvió con lo que parecían 2 cuchillos curvos. Me entregó uno. Mientras los caballos comían, ella se aproximó a uno. Lo único que tienes que hacer es levantarle la pata así y apoyarla aquí, me instruyó, realizando una demostración. El caballo, ocupado en su heno, alzó obedientemente la pezuña y ella la puso entre sus piernas. Luego, solo tienes que quitarle la suciedad alrededor de la herradura. Ya está. Me dirigí hacia el caballo que ella tenía a su lado e intenté imitar sus movimientos, pero no pasó nada. El animal era demasiado grande y testarudo. Intenté otra vez obligarle a doblar la pata, pero el caballo continuó comiendo sin hacer caso de mis esfuerzos. No quiere alzar la pata, protesté. Savannah acabó de limpiar la pezuña que la mantenía ocupada. Luego se inclinó hacia mi caballo. Tras unos segundos, la pezuña estaba colocada correctamente entre sus piernas. Claro que la levanta, pero sabe que tú no sabes lo que estás haciendo y que te sientes incómodo con él. Tienes que hacerlo con confianza. Dejó caer la pata del animal y yo ocupé su lugar y volví a intentarlo. El caballo volvió a ignorarme una vez más. Fíjate en cómo lo hago, me dijo con un tono relajado. Pero si yo ya me fijo, protesté. Ella repitió los movimientos y el caballo alzó la pata. Un momento más tarde hice exactamente lo mismo que ella y el caballo me ignoró. A pesar de que no podía alegar que era capaz de leer la mente de ese cuadrúpedo, tuve la extraña sensación de que se estaba riendo de mí. Frustrado, lo seguí intentando hasta que al final, como arte de magia, la pata del caballo se alzó. A pesar de la naturaleza mínima de mi logro, me sentí invadido por una sensación de orgullo. Por primera vez desde que había llegado, Savannah se rió. Buen trabajo. Ahora solo tienes que rascar para sacarle el barro y hacer lo mismo con la otra pezuña. Savannah había acabado con los 6 caballos restantes, cuando yo finalmente acabé con el mío. Cuando terminamos, abrió la valla y los caballos salieron trotando para perderse en la pradera negra. Yo estaba seguro de qué esperar, pero Savannah enfiló hacia el cobertizo. De allí sacó 2 palas. Ahora toca limpiar todo esto, indicó, pasándome una pala. ¿Limpiar? El estiércol. Si no, no habrá quien se acerque por aquí mañana. Tomé la pala. ¿Y haces esto cada día? La vida es maravillosa, ¿no te parece? Bromeó. Se marchó de nuevo y regresó con una carretilla. Mientras empezamos a llenarla con el estiércol, la cuña de la luna empezó a emerger por encima de las copas de los árboles. Trabajamos en silencio con el ruido cadencioso de su pala y el ritmo continuado llenado el aire. Cuando ambos hubimos acabado, me apoyé en la pala y la observé detenidamente. En las sombras de la explanada del granero parecía tan adorable y distante como un espectro. No dijo nada, pero podía notar que me estaba evaluando. ¿Estás bien?, le pregunté al final. ¿Por qué has venido, John? Ya me lo has preguntado antes. Sé que lo he hecho, pero no me has contestado con sinceridad. La estudié, era cierto, no lo había hecho. No estaba seguro de poder explicarme ni tan siquiera a mí mismo los motivos. Alterné el peso de un pie al otro. No sabía a dónde más podía ir. Su reacción me cogió por sorpresa. Ya. Fue su tono tajante lo que me impulsó a continuar para excusarme. De verdad, declaré, en cierta manera has sido la mejor amiga que jamás he tenido. Vi cómo suavizaba su expresión. Muy bien, contestó. Su respuesta me hizo pensar en mi padre. Después de que pronunciara aquellas 2 palabras, es posible que, incluido ella, también se diera cuenta de esa conexión. Me esforcé por echar una ojeada a la casa. Este es el rancho con el que soñabas, ¿no? Hop and Horse. Es una granja para niños autistas, ¿no es así?, deduje. Ella se pasó la mano por el pelo
y se aderezó un mechón rebelde detrás de la oreja. Por lo visto le gustó que me acordara de ese detalle. Sí, así es tal y como lo habías imaginado. Se echó a reír y alzó las manos. A veces, pero no creas que da suficiente como para pagar todas las facturas. Los dos dependemos de otro trabajo y cada día me doy cuenta de que en la universidad no aprendí tantas cosas como creía. Ah, ¿no? Sacudió la cabeza. Algunos de los niños se pasan por aquí o por el Centro de Evaluación de Desarrollo Infantil. En ca- Son casos realmente difíciles. Dudó como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Finalmente meneó la cabeza. Supongo que pensaba que todos serían como Alan, ¿entiendes? Alzó la vista. ¿Recuerdas que te hablé de él? Cuando asentí, ella continuó. Por lo visto la situación de Alan era especial. No sé, quizá porque se había criado en un rancho, pero se adaptó a esta terapia con más facilidad que la mayoría de los niños. Cuando Savannah no continuó, la miré con una palmaria curiosidad. Pues yo no lo recuerdo así. Por lo que me dijiste, Alan estaba aterrorizado al principio. Sí, lo sé, pero acabó por acostumbrarse. Y esa es la cuestión. No puedo decirte el número de niños que tenemos aquí, que nunca se adaptarán. Por más esfuerzos que invirtamos en ellos, no se trata de una actividad de fin de semana. Algunos niños vienen con regularidad durante más de un año. También los tratamos en el Centro de Evaluación de Desarrollo Infantil. Así, Así que pasamos mucho tiempo con la mayoría de ellos. Cuando inauguramos el rancho, insistimos en que daríamos acceso a todos los niños, por más severa que fuera su condición. Nos pareció un compromiso importante, pero en algunos niños solo desearía saber cómo puedo llegar hasta ellos. A veces es como si nos hubiéramos metido en un callejón sin salida. Podía ver cómo Savannah escudriñaba en sus recuerdos. No digo que sea como si estuviéramos perdiendo el tiempo, prosiguió. Algunos niños realmente sacan un excelente provecho de la terapia. Vienen y pasan un par de fines de semana y es como el capullo de una flor que se abre lentamente hasta convertirse en algo hermoso. Igual me pasó con Alan. Es como si pudieras ver cómo su mente se abre a nuevas ideas y posibilidades cuando están cabalgando con una enorme sonrisa en sus caras. Es como si nada más importara en el mundo. Es un sentimiento embriagador y quieres que se repita una y otra vez. Con cada niño que viene aquí solía pensar que se trataba de una cuestión de perseverancia, que podríamos ayudar a todo el mundo, pero no podemos. Algunos de ellos, algunos de esos niños ni siquiera acaban por acercarse al caballo, así que mucho menos se atreven a montar. Sabes que no es culpa tuya. A mí tampoco me entusiasmaba la idea de montar a caballo, ¿recuerdas? Ella esbozó una sonrisa burlona como una niña traviesa. Sí, lo recuerdo. La primera vez que montaste a caballo estabas más asustado que la mayoría de los niños. No es verdad, protesté, y además Pepper era fogoso. ¡Ja! Exclamó Savannah. ¿Por qué crees que te dejé montarlo? Es el caballo más manso que puedas imaginar. No creo que se montara, no creo que se mostrara menos sumiso contigo que con el resto de la gente que lo ha montado. Era fogoso, insistí. Hablas como un verdadero novato, se burló de mí. Pero aunque te equivoques, me conmueve el hecho de que todavía te acuerdes. Sus burlas destacaron una imparable oleada de recuerdos. Claro que me acuerdo, tercié. Fueron algunos de los mejores días de mi vida. Jamás los olvidaré. Por encima de su hombro podía ver el perro correteando por la pradera. Quizás sea por eso, por lo que aún no me he casado. Ante mis palabras, Savannah bajó la vista. Yo también me acuerdo de esos días. ¿De veras? Claro que sí, aunque no me creas, es cierto. El peso de sus palabras se quedó suspendido en el aire. ¿Eres feliz?, le interrogué finalmente. Ella me ofreció una sonrisa poco genuina. Diría que la mayor parte del tiempo sí. ¿Tú no? No lo sé, contesté, y eso la hizo reír de nuevo. Es tu respuesta favorita, ¿eh? Cuando tienes que ahondar en una cuestión,
Recurres a esa vía de salida como como un acto reflejo. Siempre lo has hecho. ¿Por qué no me preguntas lo que realmente quieres preguntarme? ¿A qué te refieres? Si amo o no a mi esposo, ¿no es eso lo que te referías? Preguntó desviando la vista por un momento. Por un instante me quedé sin habla, pero sabía que su instinto no le había fallado. Era, ese era el verdadero motivo por el que estaba allí. Sí, confesó al fin, leyendo nuevamente mi mente. Lo amo. El tono incuestionablemente sincero en su voz me provocó una sensación de opresión en el pecho, pero antes de que tuviera tiempo de lamentarme, se dio la vuelta para volver a mirarme a los ojos. La ansiedad se hacía patente en su rostro, como si estuviera rememorando algo doloroso, pero rápidamente me trocó con una expresión más relajada. ¿Has cenado?, me preguntó. Todavía estaba intentando interpretar esa ansiedad que acababa de ver reflejada en su cara. No, de hecho tampoco he desayunado ni almorzado. Savannah meneó la cabeza. Me queda un poco de estofado de ternera. ¿Tienes tiempo para quedarte a cenar? A pesar de que de nuevo me pregunté por su marido, asentí con la cabeza. Será un placer. Nos encaminamos hacia la casa y nos detuvimos cuando llegamos al porche en el que había una hilera de botas de montar viejas y llenas de barro. Savannah me cogió del brazo de un modo que me pareció distendido y natural, apoyándose en mí para no perder el equilibrio mientras se descalzaba. Fue quizás su forma de tocarme lo que me envalentonó para mirarla a los ojos, y a pesar de que descubrí el mismo aire misterioso y maduro que siempre la había hecho tan atractiva, y noté un destello de tristeza y de resistencia al mismo tiempo. Para mi corazón partido, la combinación la hizo aún más hermosa. Querido John, Nicholas Spark, capítulo 19. Su diminuta cocina era lo que uno podría esperar encontrarse en un viejo caserón que probablemente había sido rehabilitado media docena de veces en el último siglo, con un antiguo suelo de linóleo pelado levemente cerca de las paredes, unos armarios funcionales, blancos sin ningún adorno y con innumerables capas de pintura muy gruesas, y un inmaculado de fregadero de acero inoxidable ubicado debajo de una ventana de un ajado marco de madera, que probablemente hacía años que debería de haber sido reemplazado. La encimera estaba partida y apoyado contra la pared había un horno tan viejo como la misma casa. En algunos lugares era posible ver un pequeño intento de invasión por parte del mundo moderno. Una nevera enorme, un lavavajillas cerca del fregadero y un microondas puesto estratégicamente en una rinconera, al lado de una botella de vino tinto medio vacía. En cierta manera me recordaba la casa de mi padre. Savannah abrió un armario y sacó un vaso de vino. ¿Te apetece tomar un poco de vino? Sacudí la cabeza. Nunca me ha gustado demasiado el vino. Me quedé sorprendido al ver que ella no volvía a guardar el vaso en el armario. En lugar de eso, asió la botella de vino medio vacía y me sirvió un vaso. Lo depositó sobre la mesa y se sentó en una silla. Yo también me senté. Savannah tomó un sorbo. Has cambiado, comenté. Ella se encogió de hombro. Muchas son las cosas que he cambiado desde la última vez que nos vimos. No dijo nada más y depositó el vaso de nuevo sobre la mesa. Cuando volvió a hablar, detecté una nota de desfallecimiento en su voz. Nunca pensé que me convertiría en la clase de persona que busca cobijo en un vaso de vino al atardecer, pero esa es la verdad. Empezó a jugar con el vaso. Me pregunté qué había pasado con la antigua Savannah que yo recordaba. ¿Sabes cuál es la mayor ironía? Que al menos sé apreciar si es un buen vino o no. Al principio no sabía distinguir la diferencia. Ahora, sin embargo, me he vuelto bastante selectiva cuando voy a comprarlo. Me costaba reconocer a la mujer que se hallaba sentada frente a mí y no estaba seguro de cómo responder. No me malinterpretes, prosiguió. Todavía recuerdo todo lo que me enseñaron mis padres y prácticamente nunca tomo más de un vaso cada noche.
Pero puesto que Jesús convirtió el agua en vino, tengo la impresión de que no puede ser un pecado tan terrible. Sonreí entre la lógica, reconociendo que no era justo aferrarme al retrato inalterado que yo guardaba de ella. No tienes que excusarte. Por un momento el único sonido en la cocina fue el constante rum rum de la nevera. Siento mucho lo de tu padre, dijo, resiguiendo con el dedo una grieta en la superficie de la mesa. De veras, no creerás cuántas veces he pasado con él en los últimos años. Gracias. Savannah empezó de nuevo a jugar con el vaso, dándole vueltas con los ojos perdidos en el remolino del líquido. ¿Quieres hablar de ello?, me preguntó. No estaba seguro de si quería hacerlo, pero me recosté en la silla y las palabras fluyeron por mi boca con una pasmosa facilidad. Le conté lo del primer ataque al corazón de mi padre y el, re- y el segundo y el tiempo que compartimos en, en los últimos años. Le conté lo de nuestra creciente amistad y que me sentía cómodo con él, nuestros paseos diarios, hasta que tuvo que abandonar ese hábito. Recordé mis últimos días con él y la agonía de tenerlo que encerrar en un geriátrico. Cuando describí el funeral y la fotografía que encontré en el sobre, ella me estrechó la mano. Celebro que lo guardara para ti, dijo, aunque no me sorprende. Pues a mí sí que me sorprendió, apostillé, y ella se puso a reír. El sonido de su risa me pareció reconfortante. Savannah apretó mi mano. Lamento no haberme enterado a tiempo. Me habría gustado asistir a su funeral. No te perdiste gran cosa. No tenía que ser espectacular. Él era tu padre, y eso es todo lo que importa. Savannah dudó antes de soltarme la mano. Acto seguido tomó otro sorbo de vino. ¿Estás listo para cenar?, preguntó. No lo sé, respondí, y me sonrojé al reflexionar sobre su último comentario. Se inclinó hacia mí y me dedicó una sonrisa burlona. Mira, yo te caliento un plato de estofado y ya veremos qué pasa. ¿Está bueno?, pregunté. ¿Está bueno?, pregunté. Quiero decir, antes nunca mencionaste que supieras cocinar. Es la receta especial de mi familia, replicó fingiendo estar ofendida. Pero si quieres que sea sincera, te diré que lo ha preparado mi madre. Me lo trajo ayer. Ah, la verdad siempre acaba por aflorar. Eso es lo más triste de la verdad, respondió, que normalmente suele aflorar. Se levantó, abrió la nevera y se inclinó para hurgar entre los estantes. Mientras ella sacaba un recipiente de plástico, me pregunté por el anillo que lucía en uno de sus dedos, así como por dónde debía de estar su marido. Vertió parte del estofado en un cuenco y lo metió en el microondas. ¿Te apetece algo más? ¿Qué te parece unas rebanadas de pan con mantequilla? Me parece genial, convine. Pocos minutos después, la comida estaba dispuesta delante de mí y el aroma me recordó por primera vez lo hambriento que estaba. Savannah volvió a ocupar su silla y tomó el vaso de vino entre sus manos. ¿Y tú no vas a comer? No tengo hambre, contestó. La verdad es que últimamente he perdido el apetito. Tomó un sorbo de vino mientras yo saboreaba la primera cucharada. Hice caso omiso a su comentario. Tienes razón, es delicioso, asentí. Savannah sonrió. Mamá es una cocinera excelente. Es una pena que no haya aprendido más de sus dotes culinarias, pero siempre he estado tan ocupada con mis estudios cuando era joven y luego más tarde reformando este sitio. Hizo una señal hacia el comedor. Es una casa muy vieja. Ya sé que no lo parece, pero en los 2 últimos años he invertido un montón de horas en ella. Tiene un aspecto fantástico. Sé que solo lo dices por diplomacia, pero te lo agradezco. Deberías de haber visto este sitio cuando vine a vivir aquí. Era como una especie de granero, ¿sabes? Necesitábamos un nuevo techo, pero es curioso, nadie piensa en el tejado cuando se imagina una rehabilitación de una casa. Es una de esas cosas que todo el mundo espera que la casa tenga, pero jamás piensa que un día habrá que reemplazarlo. Casi todo lo que hemos hecho encaja en esa categoría.
bombas de calor, ventanas térmicas, arreglar los desperfectos ocasionados por las termitas. Los días parecían no tener fin. Una expresión soñadora se proyectó en su rostro. Prácticamente hicimos solos todo el trabajo como con esta cocina. Sé que necesitábamos armarios nuevos y arreglar el suelo, pero cuando vinimos aquí había charcos en el comedor y en las habitaciones cada vez que llovía. Sé que suponía que teníamos que hacer. Teníamos que establecer prioridades y una de las primeras cosas que hicimos fue arrancar todas las tejas viejas del tejado. Imagínate, hacía un calor infernal y yo estaba allí arriba encaramada con una pala, arrancando tejas con ampollas en las manos, pero me daba igual, ¿sabes? Dos personas jóvenes y llenas de ilusión que se abren paso en el mundo, trabajando juntas y reparando su propia casa. Había una sensación de camaradería. Lo mismo sucedió cuando reparamos el suelo en el comedor. Nos llevó un par de semanas alisarlo con arena hasta nivelarlo de nuevo. Le aplicamos una capa de pintura y luego añadimos una capa de barniz. Y cuando finalmente terminamos, tuvimos la impresión de haber establecido los cimientos para el resto de nuestras vidas. Tal y como lo explicas, suena incluso romántico. Y en cierta manera lo era, convino. Se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja, pero últimamente ya no es tan romántico. Ahora todo parece haberse agotado. Solté una carcajada sin proponérmelo, luego tosí y quise tomar un trago de agua de un vaso inexistente. Savannah apartó la silla. Espera, te daré un poco de agua, dijo. Llenó un vaso de agua del grifo y me lo ofreció. Mientras bebía podía notar cómo ella me observaba. ¿Qué pasa?, pregunté. No puedo dejar de pensar en lo diferente que estás. Yo resultaba difícil creer que fuera ella la que hiciera ese comentario. Sí, tú, insistió. Te has hecho mayor en cierta manera. Es que soy mayor. Lo sé, pero no es eso. Son tus ojos. Tu mirada es más seria ahora, como si hubieras visto cosas que no deberías de haber visto. Pareces más fatigada. No dije nada. Cuando ella vio mi expresión, sacudió la cabeza con aire apesadumbrado. No debería de haber dicho eso. Puedo imaginar lo que has pasado en los últimos años. Tomé otra cucharada de estofado mientras pensaba en su comentario. De hecho, me marché de Irak a principios del 2004 y desde entonces he permanecido en Alemania. Solo una pequeña parte del ejército está destinada allí y hacemos rotación. Probablemente acabaré por volver, pero no sé cuándo me tocará. Espero que las cosas se hayan calmado cuando tenga que ir de nuevo. Pensaba que ya te habrías licenciado. Volví a alistarme. No tenía ningún motivo para no hacerlo. Ambos sabíamos el motivo y ella sintió. ¿Hasta cuándo? Estaré hasta el 2017, hasta el 2007. ¿Y después? No lo sé. Quizás me quede unos pocos años más, o quizás me ponga a estudiar en la universidad. Quién sabe, a lo mejor incluso me animo a estudiar educación especial. He oído grandes cosas sobre esa carrera. Su sonrisa era extrañamente triste. Permanecimos en silencio durante unos instantes. ¿Cuándo hace que estás casada? Ella se movió incómoda en la silla. El próximo mes de noviembre hará 2 años. ¿Te casaste aquí? Como si tuviera otra alternativa. Esbozó una mueca de fastidio. Mi madre me encargó de que fuera la boda del siglo. Mi madre se encargó de que fuera la boda del siglo. Ya sé que soy su única hija, pero ahora, echando la vista atrás, creo que habría sido igualmente feliz con algo mucho más discreto. Con 100 invitados habría bastado. ¿Y a eso lo llamas una boda discreta? Comparado con lo que comparado con lo que acabó por ser ese día, no había suficientes sillas en la iglesia para todo el mundo, y mi padre no dejaba de repetirme que se pasaría el resto de sus días pagando mi boda. Sé que lo dice en broma. Claro, la mitad de los invitados eran amigos de mis padres, pero supongo que eso es lo que suele pasar cuando te casas en la ciudad natal. Todo el mundo, desde el cartero hasta el barbero, recibe una invitación, pero
¿No te alegres de estar de vuelta pero no te alegras de estar de vuelta en casa? Me siento cómoda aquí, tengo a mis padres cerca y lo necesito especialmente ahora. No se explayó en esta cuestión como si prefiriese zanjar ahí el tema. Me pregunté el por qué, así como otras 100 cosas. Mientras me levantaba de la mesa y llevaba el plato al fregadero después de lavarlo, la oí decir a mis espaldas: No te preocupes, déjalo. Todavía no he cargado el lavavajillas. Ya lo haré más tarde. ¿Te apetece algo más? Mi madre dejó un par de tartas en la encimera. ¿Puedo tomar un vaso de leche?, pedí. Cuando ella hizo el gesto de levantarse, añadí: Ya me sirvo yo, solo dime dónde guardas los vasos. En el armario que está en la encimera del fregadero. Saqué un vaso de la estantería y fui hacia la nevera. La, le- la leche estaba en el estante superior. En los inferiores había por lo menos una docena de contenedores de plástico llenos de comida. Me serví un vaso y regresé a la mesa. ¿Qué es lo que pasa, Savannah? Ella se me quedó mirando fijamente. ¿A qué te refieres? ¿A tu marido? ¿Qué pasa con él? ¿Cuándo podré conocerlo? En lugar de contestar, Savannah se levantó de la mesa con su vaso de vino. Vertió las sobras en el fregadero. Luego sacó una taza de café y una bolsita de té. Ya lo conoces, dijo, dándose la vuelta. Puso la espalda bien erguida antes de continuar. Es Tim. Podía oír la cucharita golpeando rítmicamente la taza mientras Savannah se volvía a sentar de nuevo frente a mí. ¿De veras quieres saber la historia?, murmuró con la vista fija en la taza. Hasta el último detalle, afirmé. Me recosté en la silla. O nada, todavía no estoy seguro de lo que quiero. Ella resopló cansada. Supongo que tiene sentido. Entrelacé las manos y la miré. ¿Cuándo empezó todo? No lo sé. Sé que te parecerá absurdo, pero no sucedió como probablemente crees. No fue que ninguno de los dos lo hubiera planeado. Savannah depositó la cucharita sobre la mesa. Pero para contestarte, supongo que se podría decir que todo empezó a principios del 2002, unos pocos meses después de que yo me hubiera vuelto a alistar. Pensé, 6 meses antes de que mi padre tuviera su primer ataque al corazón, o más o menos cuando me di cuenta de que las cartas que me enviaba Savannah habían empezado a cambiar de tono. Ya sabes que éramos amigos, a pesar de que él ya había acabado la carrera. Coincidimos en un par de clases en el mismo edificio durante mi último año en la universidad. Después empezamos a quedar para tomar un café y para estudiar juntos. No es que no es que me pidiera que saliera con él, ni tan solo que paseáramos por ahí cogidos de la mano. Tim sabía que yo estaba enamorada de ti, pero él estaba allí. No sé si me entiendes. Me escuchaba pacientemente cuando yo le contaba lo mucho que te echaba de menos y lo duro que resultaba estar separados. Y es que era duro. Me había hecho ilusiones de que por esas fechas ya estarías en casa. Cuando alzó la vista tenía los ojos llenos de arrepentimiento. No estaba seguro. Bueno, el hecho es que pasamos juntos mucho tiempo y que él demostró ser un excelente amigo a la hora de consolarme cuando me desmoronaba. Siempre procuraba reconfortarme, aduciendo que muy pronto, antes de que me diera cuenta, tú estarías de permiso y no puedes ni imaginarte lo mucho que ansiaba volver a verte. Y entonces tu padre se puso enfermo. Sé que tenías que estar con él. Jamás te lo habría perdonado si no lo hubieras hecho, pero eso no era lo que necesitaba. Sé que suena egoísta y me detesto a mí misma por el mero hecho de pensarlo, pero parecía que el destino se hubiera propuesto conspirar contra nosotros. Cogí la cucharita y empezó a remover de nuevo el té, como si quisiera ganar tiempo para reorganizar sus pensamientos. Ese otoño, justo después de que yo acabara con todas mis clases y regresara a casa para empezar a trabajar en el Centro de Evaluación del Desarrollo Infantil, los padres de Tim sufrieron un terrible accidente. Volvían en coche a Shelby cuando perdieron el control del volante y se metieron en el carril contrario de la carretera. Chocaron contra un camión. El conductor del camión salió ileso, pero los padres de Tim murieron en el acto.
Tim tuvo que dejar la universidad. Estaba estudiando un doctorado para regresar y encargarse de Alan. Hizo una pausa. Fue terrible para Tim. No solo no conseguía hacerse la idea de la dura pérdida, ya que adoraba a sus padres, sino que además Alan era inconsolable. Chillaba todo el tiempo y empezó a arrancarse el pelo. La única persona capaz de evitar que se autolesionara era Tim, pero esa labor absorbió todas sus energías. Supongo que fue entonces cuando empecé a venir por aquí, ya sabes, para ayudarlo. Cuando fruncí el ceño, ella agregó, esta era la casa de los padres de Tim. Así, aquí se criaron Alan y él. Tan pronto como Savannah soltó el comentario, empecé a atar cabos. Por supuesto que era la casa de Tim. Una vez me había contado que él vivía en el rancho que estaba justo al lado del suyo. Supongo que acabamos por consolarnos el uno al otro. Yo intentaba ayudarlo y él hacía lo mismo conmigo, y ambos intentamos ayudar a Alan, y poco a poco surgió el amor. Por primera vez me miró a los ojos. Ya sé que quieres sentir rabia hacia Tim o hacia mí, probablemente hacia los dos, y supongo que nos lo merecemos, pero no te puedes ni imaginar el calvario que es de esos días. Pasaban tantas cosas desagradables que las emociones estaban a flor de piel. Yo me sentía culpable por lo que estaba sucediendo. Tim se sentía culpable, pero al cabo de un tiempo la situación empezó a parecer normal, como si fuéramos una pareja más. Tim comenzó a trabajar en el mismo centro de evaluación del derecho y desarrollo infantil que yo y después decidió que quería iniciar un programa de fines de semana en el rancho para niños autistas. Sus padres siempre habían querido que él hiciera eso. Yo también me apunté a trabajar en el proyecto. A partir de entonces pasamos juntos la mayor parte del tiempo. Acondicionar el rancho nos proporcionó a ambos algo que centrar nuestras energías y también ayudó a Alan. Él está loco por los caballos y había tanto que hacer que gradualmente se acostumbró al hecho de que sus padres no estuvieran presentes. Es como si de pronto todos estuviéramos aprendiendo los unos de los otros. Se me declaró un año más tarde. Cuando Savannah se detuvo, me di la vuelta, intentando digerir sus palabras. Permanecimos sentados en silencio durante un rato, cada uno de nosotros batallando en nuestros propios pensamientos. Esa es la historia, concluyó. No sé si deseas oír, no sé si deseas oír nada más. Yo tampoco estaba seguro. ¿Alan sigue viviendo aquí? Le pregunté. Tiene una habitación en el piso de arriba. De hecho, es su habitación de siempre. No resulta tan duro cuidar de él como parece, después de que ha acabado de dar de comer y de cepillar a los caballos, se pasa la mayor parte del tiempo solo. Le encantan los videojuegos. Puede jugar horas y horas. Últimamente no hay manera de desengancharlo del ordenador. Si lo dejara, se jugaría toda la noche. ¿Está aquí ahora? Savannah sacudió la cabeza. No, está con Tim. ¿Dónde? Antes de que ella pudiera contestar, el perro rascó insistentemente la puerta y Savannah se levantó para abrirla. El animal entró contento, meneando la cola y con la lengua afuera. Trotó hacia mí y con el hocico buscó mi mano. Le gusto, dije. Savannah estaba todavía cerca a la puerta. Se llama Molly y enseguida se hace amiga de todo el mundo. Es inútil como perrita guardián, pero es más dulce que un caramelo. Te aconsejo que intentes evitar que te coloque el hocico sobre tus pantalones, porque te dejará lleno de babas. Contemplé mis pantalones vaqueros con interés. Veo que ya lo ha hecho. Savannah hizo una señal por encima de su hombro. Oye, acabo de recordar que todavía tengo que guardar unos cuantos trastos. Han dicho que lloverá esta noche. No tardaré mucho. Me di cuenta de que no había contestado a mi pregunta acerca de Tim. Por lo visto, no tenía intención de hacerlo. ¿Necesitas ayuda? No, gracias, pero si quieres puedes acompañarme. Hace una noche espléndida. La seguí hasta el exterior. Molly trotó hasta situarse delante de nosotros, olvidando por completo que había rogado que la dejáramos entrar en la casa. Cuando una lechuza alzó el vuelo desde un árbol, Molly galopó en la oscuridad y se perdió de vista.
Savannah volvió a calzarse las botas. Nos encaminamos hacia el granero. Pensé en todo lo que me acababa de contar y nuevamente me pregunté por qué había ido a visitarla. No estaba seguro de si me sentía contento ante la noticia de que se había casado con Tim, puesto que parecían tan perfectos el uno para el otro, o apenado por exactamente el mismo motivo. Tampoco me sentía feliz de saber finalmente la verdad. Pensé que en cierto modo quizás habría sido mejor no saberlo. Súbitamente me sentí terriblemente cansado. Sin embargo, sabía que había algo que ella no me había contado. Lo noté en su tono, con el deje de tristeza que no se borraba de su voz. Arropados por la oscuridad de la noche, era perfectamente consciente de lo cerca que caminábamos el uno del otro. Me pregunté si a ella le pasaría lo mismo. Si así era, no lo demostraba. Los caballos eran unas meras sombras en la distancia, sombras sin una forma reconocible. Savannah cogió un par de bridas y las guardó en el granero, colgándolas de un par de pinzas. Mientras lo hacía, cogí las palas que habíamos utilizado y las dejé en el resto de los aperos. Después salimos del granero y ella se aseguró de que había cerrado bien la puerta. Eché un vistazo a mi reloj y constaté que casi eran las 10. Se había hecho tarde y ambos éramos conscientes de la hora. Supongo que será mejor que me vaya, dije. Es una ciudad pequeña, no querría meterte en un aprieto por culpa de rumores maliciosos. Probablemente tengas razón. Molly volvió a aparecer como si saliera de la nada y se sentó entre nosotros. Cuando apoyó el hocico en la pierna de Savannah, ésta se apartó. ¿Dónde te alojas?, me preguntó. En un motel llamado algo así como Motor Court, justo a la salida de la carretera. Ella arrugó la nariz, aunque solo por un instante. Conozco ese lugar. Es un sitio con carácter, admití. Ella sonrió. No puedo decir que me sorprenda. Siempre has tenido facilidad para encontrar los sitios más pintorescos. ¿Como el Shrimp Shack? Exactamente. Hundí las manos en los bolsillos, preguntándome si esa sería la última vez que la vería. De ser así, me pareció un final absurdo y surrealista. No quería acabar hablando de trivialidades, pero no se me ocurría nada más que decir. En la carretera delante del rancho, los faros llameantes de un coche que se aproximaba iluminaron la casa mientras pasaba por delante a gran velocidad. Bueno, supongo que ha llegado la hora, dije sin estar muy convencido. Me ha encantado volver a verte. A mí también, yo. Me alegro de que hayas venido. Asentí de nuevo. Cuando ella apartó la vista, interpreté su gesto como una invitación a que me marchara. Adiós, me despedí. Adiós. Me di la vuelta en el porche. Me di la vuelta en el porche y me encaminé hacia el coche, mareado ante la idea de que realmente nuestra historia había acabado. No estaba seguro de si había esperado algo diferente, pero en ese final definitivo sacó a la superficie todos los sentimientos que había estado reprimiendo en mi interior desde que leí su última carta. Cuando me disponía a abrir la puerta del coche, oí que me llamaban. John. Sí. Savannah bajó el porche y vino hacia mí. ¿Estarás por aquí mañana? Mientras se me acercaba, con la cara oculta entre las sombras, tuve la certeza de que aún estaba enamorado de ella. A pesar de la carta, a pesar de su esposo, a pesar de que nunca podríamos estar juntos. ¿Por qué? Me preguntaba si te apetecía volver a pasar a visitarme. Hacia las 10 de la mañana, estoy seguro de que a Tim le encantará verte. Me puse a menear la cabeza incluso antes de que ella acabara. No creo que sea una buena idea. ¿Lo harías por mí? Sabía que ella quería que yo viera que Tim era todavía tal y como lo recordaba, y en cierto sentido sabía que me lo estaba pidiendo como una forma de pedirme perdón. Sin embargo, Savannah me agarró la mano. Por favor, significaría mucho para mí. A pesar de la calidez de su tacto, no quería regresar a ese lugar, no quería ver a Tim, no los quería ver a los dos juntos o sentarme con ellos en una mesa fingiendo que todo me parecía bien, pero intuí una nota conmovedora en su petición que hizo que me fuera imposible rechazar su invitación. De acuerdo, dije, a las 10.
Gracias. Un momento más tarde, ella se dio la vuelta. Yo me quedé quieto, sin moverme, contemplándola mientras subía los peldaños hasta el porche. Antes de meterme en el coche, arranqué el motor y di marcha atrás. Savannah se giró en el porche y me dijo adiós con la mano una última vez. Yo también alcé la mano y me despedí. Luego conduje hasta la carretera y su imagen empezó a hacerse más y más pequeña en el espejo retrovisor. Observándola noté una repentina sequedad en la garganta. No porque estuviera casada con Tim, no por la idea de verlos a los dos juntos al día siguiente. Fue porque mientras me alejaba conduciendo vi cómo Savannah, de pie en el porche, se tapaba la cara con las manos para ocultar sus lágrimas.